Ay, Dios mío. Uf. Empinado es poco. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estoy en el auto camino a Viña del Mar. Ya abandonamos Santiago y ahora nos vamos a ir a conocer esta nueva ciudad. Y les voy a mostrar qué vamos a hacer en el día de hoy, qué pueden hacer en un día. Ese chico está en pijama. En Viña del Mar. El plan era simple, salir desde Santiago y llegar a Viña del Mar para disfrutar de un par de días junto al mar. Pero ya vieron cómo es esto, cuando tenés auto alquilado y el GPS no te apura, las decisiones improvisadas aparecen. Y así fue que a mitad de camino decidimos pasar por Valparaíso. El auto, es como si hubiera ido a la playa y se enterró en la arena y salió. Ahora entramos en estos túneles que están adentro de la montaña. Son eternos, perdés señal, no entendés nada. Igual está buenísimo, está muy bien hecho. Pero el otro día nos perdimos en uno de estos. Vamos a ver si esta vez logramos sobrevivir. Este era más cortito, solamente iba todo derecho, así que no nos perdimos. Pero lo del otro día, por dentro se iban bifurcando y no teníamos señal, porque ahora sabemos, ¿no? Hay que activar el Bluetooth y activarlo, pues conectarlo con un sistema que tiene adentro. Tenés que habilitarlo desde el teléfono antes y ahí recupera señal. Pero como no lo sabíamos cuando nos metimos, no teníamos señal y se perdía. El GPS marcaba cualquier mapa. Así que, bueno, ahora no había forma de perderse porque iba todo derecho, pero cuando vengan, fíjense de averiguar bien habilitar el Bluetooth y desde Google Maps se toca una opción y lo habilitas desde ahí. Ya estamos como en un valle, es la ruta de los vinos o del vino. Allá se ven todos los viñedos, acá deben estar por poner. Es hermoso, muy lindo. Me tuve que comer un chicle porque estoy con los oídos tapados por la altura, supongo. Desde Santiago hasta Valparaíso hay unos 120 kilómetros. En condiciones normales el viaje dura alrededor de 1 hora y media en auto. Claro, si después parás a picar algo, a sacar una foto o a estirar un poco, se te va a estirar un poco el tiempo. Eso sí, el camino es bastante directo. Tomás la ruta 68 y listo, derechito hasta la costa. Y si te toca un día soleado, como nos pasó a nosotros, el paisaje entre cerros y viñedos te acompaña de lujo. Acá los peajes se pasa por arriba de esa estructura que tiene ya los lectores y hace pip y se escucha el ruido de que te cobró y listo. Hay bastantes peajes, aunque en esta ruta no hubo tantos, hubo mucho más del aeropuerto hasta Santiago. En la ruta esta nos aparecieron carteles que para el TAC tenías que ir a la izquierda y para manual a la derecha, si querés pagar por manual. Entonces tenés que prestar bastante atención porque son dos caminos distintos, no es que podés girar si te confundiste a último momento como por ahí en los peajes de Buenos Aires que se sigue. Te metiste en el de telepase y no tenés el telepase y giras un cachito, vas marcha atrás y te metes. Acá no, acá son como dos caminos que se dividen. Esta parte está hermosa. Acá están todos estos viñedos que son de Casablanca, la viña Casablanca. Ah, mirá, ya hay una pileta. Sí, bueno, es una pileta con agua, pero no es para meterse. Me imagino que es una reserva que tienen de agua para regar, ¿no? Aunque tengo una gana de meterme, puedo hacer un calor. ¡Qué lindo! No se aprecia, no puedo ni sacar fotos porque no se aprecia, pero es precioso. Seguimos camino, estamos en dirección a Valparaíso en este momento, porque a Viña vamos a ir después, cuando tengamos hora de check-in. Y no, quería mostrar cómo cambió el paisaje, el panorama en nada, 5 kilómetros. Ahora está todo lleno de pinos. Increíble la cantidad. En todos lados. Y atrás no había. No, había todo como plantas tipo más arbusto, digamos. Yo, o sea, no me sé los nombres de todas las plantas. Pero acá, evidentemente está lleno de pinos.
Valparaíso fue uno de los puertos más importantes del Pacífico en el siglo XIX. Antes de que existiera el Canal de Panamá, todos los barcos que cruzaban de un océano a otro pasaban por acá. Por eso, en su época dorada, la ciudad recibió inmigrantes de todas partes del mundo, ingleses, alemanes, croatas, que dejaron su huella en la arquitectura y la cultura local. Hoy tiene poco más de 300.000 habitantes y es sede del Congreso Nacional de Chile. Pero más allá de eso, Valparaíso es un museo a cielo abierto. Sus cerros están cubiertos de murales, grafitis, escaleras infinitas y miradores con vista al mar. Es una ciudad para caminar, para perderse, para mirar hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo. Valparaíso te recibe como una ciudad que no se parece a ninguna otra. Es caótica, colorida, auténtica. No intenta disimular nada. Acá convive lo antiguo con lo nuevo, lo cuidado con lo descascarado. Y eso, lejos de ser un defecto, es parte de su encanto. Mira, acá hay todos manteros. Todos puestos en la calle. Ah, pero lleno está. De ambos lados de la calle. Bueno, bienvenidos a Valparaíso. Tiene más de 40 cerros, 40. Imagínate lo que eso significa para tus piernas si te entusiasmas caminando sin rumbo. El Cerro Alegre y el Cerro Concepción son los más turísticos, con cafés, galerías, hostels y callecitas empedradas que parecen salidas de una película francesa con sabor latino. Y por supuesto, no puedes hablar de Valparaíso sin mencionar a Pablo Neruda, quien tenía una de sus casas acá, la Sebastiana. Desde ahí se ve todo el puerto, y hacia allá es a donde vamos. Ay, Dios mío. Uf. Empinado es poco. El ruido del motor. ¿No querías aventura? No quería aventura. Yo quería descansar. No, dale. Yo quería descansar. ¿Vos decís que se la banca este auto? Estamos bien. Vamos a ver. Estamos bien. Ah, es altísimo esto. Yo no creo que se escuche en el video el ruido del motor. Uf, me cansé hasta yo, imagínate el auto como debe estar. Y ahora hablemos de algunas curiosidades de esta ciudad. Valparaíso no solo permite los grafitis, los celebra. Es una de las pocas ciudades donde pintar murales está legalmente permitido en muchas zonas. Hay arte urbano en cada rincón y muchos de los murales más famosos fueron hechos por artistas internacionales. Algunos barrios, como el Cerro Polanco, tienen verdaderas galerías al aire libre. En 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocida por su valor histórico, su arquitectura ecléctica y su importancia como puerto comercial del siglo XIX. Valpo, como le dicen acá, no es una ciudad perfecta, pero te atrapa. Tiene esa mezcla rara de decadencia con arte, de historia con rebeldía. Y si alguna vez estás yendo a Viña, no lo dudes, desvíate un ratito, camina sus cerros, saca 1000 fotos y déjate sorprender. A veces, los mejores momentos del viaje no están en el destino, están en el desvío. Nuestra primera parada acá en Valparaíso va a ser la casa de Pablo Neruda. Allá al lado hay un colegio que se llama Pablo Neruda. Y esta es la casa. Está abierta, así que vamos ahí a adentrarnos en la historia. El horario de este museo, se llama La Sebastiana, es de martes a domingo de 10 a 18 horas. Vamos a ver si hay que pagar. Acá en esta ventanilla es donde se compran los tickets. Sale 9.500 la entrada. Hasta ahora todos los que están acá atrás es todo turismo de Brasil. No escuché a nadie hablando español, hasta el momento. Obviamente debe haber, ¿no? Pero hay mucho turismo de Brasil. Apenas entramos, ya a la derecha tienen esta terraza con vistas. En medio del caos ordenado de Valparaíso, entre cerros que trepan sin permiso y casas que desafían la gravedad, hay una que parece salida de un cuento. Se llama La Sebastiana y fue el refugio de Pablo Neruda cuando buscaba mar, altura y silencio con vistas. Neruda encontró esta casa a mediados de 1959. Estaba en ruinas, sin terminar, y a él le fascinó eso. La compró junto a su amiga Matilde Urrutia y la bautizó La Sebastiana en honor a su primer dueño, Sebastián Collado, un español que soñaba con construir una torre que mirara al océano. Pero no llegó a terminarla, Neruda sí. Estamos adentro, hubo que dejar las mochilas en un locker, no se puede pasar con mochilas, y ahora ya a subir.
Y no la hizo así nomás. Cada escalón, cada ventana, cada rincón fue pensado para ver el mundo desde arriba, pero sin dejar de tocar tierra. La casa es tan excéntrica como él. Objetos marinos, mapas antiguos, un caballito de madera enorme, paredes llenas de colores, ventanas que miran el puerto como si fueran ojos curiosos. Hay una sala redonda con vista panorámica, un bar de banquetas que giran y un escritorio que parece haber estado esperando el poema perfecto. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Idioma español para Sí. Una de las 3 casas de Neruda acá en Chile. La casa cuenta con en la 5 copa de pisos. ustedes y ahí le van a entregar audioguías para hacer el... Muchas Gracias. Tiene diferentes puntos de interés. Los acá en Chile. ¿Han visitado alguna otra o esta es la primera? Es la primera. Ya. Esta cuenta con 5 pisos. Usted me está grabando de casualidad. Para YouTube, ¿puede ser? Pero vos no sé. Espera. Ya, vale. Ya. Espera. Sí, hago que no se te vea la cara igual. A ver si me veo bien o no. No te muestro la cara, No, si no hay problema, si era para ver si es que no tenía Ah, bueno. Si era por eso. No tenés nada, estás bien peinado todo. Coqueto, Ya. Claro. Buenas tardes. Esta es la Sebastiana, es una de las 3 casas de Pablo Neruda acá en Chile. Esta casa cuenta con 5 pisos. Ustedes ahora se encuentran en el piso número 1. Cada piso tiene diferentes puntos de interés, los cuales están marcados con estos letreros en las paredes. Y respecto a esos puntos de interés serán los audios que escucharán en su audioguía. Como reglas de casa debo informarles que no se puede tocar, mover o usar ningún objeto al interior. Tampoco está permitido sentarse en ningún lugar, ¿ya? Muchas ¿Ok? gracias. Bueno. Saludos entonces, queridos visitantes de YouTube. Sigan al canal, la campanita acá, el comentario acá y nos vemos. Hacete un canal vos, sos muy bueno. Chao, gracias. Un genio el chico. Bueno, vamos a arrancar a visitar la casa de Pablo Neruda. Originalmente esta era la entrada, o sea, nosotros venimos por acá, pero en realidad la entrada era por esta. Y después seguía para allá, la casa, que es donde vamos a ir ahora. Y acá tiene este marco con estas 2 mujeres aladas en la puerta. Finito el marco, pero está muy pintoresco. Vamos a continuar hasta el siguiente piso. Acá escribió algunos de sus textos más famosos. De hecho, pasó varios años de su vida entre estas paredes, bebiendo vino, recibiendo amigos y mirando cómo el sol caía sobre los barcos. Él decía que Valparaíso tenía la locura organizada, y probablemente esa locura le encantaba. Para él, la Sebastiana no era solo una casa, era su escondite vertical, su nave anclada en la montaña, un lugar desde donde el mundo se veía más poético. La Sebastiana tiene 5 pisos conectados por una escalera en espiral súper angosta. En uno de los salones todavía está el sillón favorito de Pablo Neruda frente a una chimenea de cobre. Después de su muerte, la casa fue restaurada y hoy funciona como museo, lleno de sus objetos originales. Y algo muy nerudiano, tenía una silla para ver puestas de sol. Solo eso, porque mirar el atardecer era para él una actividad en sí misma. Este era el living de Neruda. Esta chimenea la diseñó él y la mandó a construir. Bueno, en el audio te cuentan las características y las curiosidades de cada cosa y te explican. Por ejemplo, este caballo perteneció a un carrusel y fue traído desde Francia, lo hizo traer él. Y bueno, le gustaba mucho la arquitectura y el diseño, por eso todo tiene un aspecto tan característico. Y toda la casa tenía esta tremenda vista panorámica. No, increíble, es hermoso. Acá es donde él solía celebrar Año Nuevo, le gustaba con sus amigos, para ver los fuegos artificiales desde acá, desde esta parte de su casa, porque con esta vista veía todo, imagínate. Y decía que no le gustaba comer solo, le gustaba siempre juntarse a comer con amigos porque decía que comer solo era como estar en una tumba. Y tenía este reloj, pintura,
que a cada hora los personajes movían una de las manos, que entonces se llega a ver en el, yo creo que sí, que están como con relieve, entonces a cada hora del reloj se movía. Nunca vi un cuadro así, está buenísimo. Y esto es un pájaro embalsamado que se trajo de Venezuela y le escribió un poema, que creo que es el que está ahí. Este era el bar, aunque a él le gustaba más tomar whisky y un trago que, ¿cómo se llamaba? Cocoroco o algo así. Y lo que más me llamó la atención es que este era el baño, un baño con puerta calada para que el que se anime vaya. No sé bien por qué dice pedicuro, eso no lo explicaron. No sé si por ahí acá quiere decir otra cosa que yo desconozco. Pero bueno, este era el baño, aunque en este momento no tiene nada de baño. Y ya hay una ventanita también con vista. Continuamos hacia el piso de arriba, que creo que está la habitación. El baño también lo diseñó él y dicen que le costó conseguir estos azulejos de distintos colores, pero una excelente idea, ¿eh? Queda muy lindo así, no todo el mismo color. Pero bueno, más allá de eso, también se molestaba porque su esposa tardaba mucho en arreglarse. No importa cuando escuches esto, siempre las mujeres tardamos. Y bueno, en el baño también tenían tremenda vista. Seguimos subiendo. Esta era la biblioteca de Pablo Neruda. Esto que está acá dice que nunca funcionó, nunca tuvo cañerías. Y acá hay unos poemas que hizo cuando inauguró esta casa, la Sebastiana, y los leyó a sus amigos cuando la inauguró, en la fiesta de inauguración. Yo construí la casa, la hice primero de aire, luego subí en el aire la bandera y la dejé colgada del firmamento, de la estrella, de la claridad y la oscuridad, escribió Neruda en su poema La Sebastiana. Y así, con palabras, madera y deseo, Neruda no solo construyó una casa, construyó un lugar suspendido entre el cielo y el mar, donde todavía hoy la poesía vive colgada del aire. La cocina no se puede ver, justo cuando estábamos entrando unas chicas preguntaban por qué y el chico este que nos recepcionó primero les explicó que porque para Pablo Neruda la cocina era sagrada, era como el alma de la casa, y le parecía que no tenía que haber gente ahí, como que se podía contaminar eso. Así que por su memoria, su legado, lo que él quería, digamos, decidieron cerrarla y que no se pueda ver. Me parece muy bien respetar la voluntad del dueño de la casa. Acá es por donde subimos, ahí estaba el living y el comedor, y esta puerta que está cerrada creemos que debe ser la cocina.
Nos explicaba recién el chico que todo esto de distintos colores fue conseguido de distintas maneras y la piedra blanca es mármol de un terremoto en un cementerio y bueno, lo que quedó ahí roto lo trajeron y lo usaron para este piso. Y usaron ese mármol porque era más asequible, era un poco más económico, no por una cuestión de morbo ni nada de todo eso. Ya nos estamos yendo al próximo destino, pero recuerden, la entrada está 9.500 por persona, porque creo que lo mostré pero no lo mencioné. Se compra ahí atrás. Y de este lado tienen la tiendita de regalos si se quieren llevar algún recuerdo. Valparaíso llegó a tener más de 30 ascensores o funiculares que conectaban la parte baja con los cerros. Hoy quedan unos pocos funcionando, como el ascensor Artillería, el cual es uno de los más antiguos del mundo porque data de 1893. También tiene el Concepción y el Reina Victoria, y siguen siendo todos medios de transporte reales. Aunque Santiago es la capital, el edificio del Congreso está en Valparaíso desde 1990. Eso le da a la ciudad un carácter político poco típico de una ciudad costera. Respecto a su estructura urbana, es un caos hermoso, el cual no fue planificado. La ciudad fue creciendo de manera desordenada sobre más de 40 cerros, por eso las casas parecen colgar unas sobre otras y hay escaleras por todas partes, callecitas que terminan en paredones, callejones sin salida y pasajes secretos. Después de varios incendios e incluso un terremoto tremendo en 1906, muchas casas fueron reconstruidas con materiales reciclados de barcos, maderas, planchas de metal, remaches. Algunas fachadas son literalmente partes de buques. Por eso acá la arquitectura es un collage. Ahora estamos dando una vuelta por el casco histórico de lo que es Valparaíso. Como último dato y también recomendación, el año nuevo acá es una locura. Según tengo entendido, porque yo no estuve, el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso es uno de los más grandes de Latinoamérica. Dura más de 20 minutos y se lanza desde más de 15 puntos en la costa. Es una locura total. La ciudad explota de turistas esa noche. Estamos en la Plaza Sotomayor, se llama, que es el casco histórico y el centro de la ciudad de Valparaíso. Solo bajamos para mirar un poquito y vamos a continuar camino. Fue como un autotour por Valparaíso. Y allá de fondo la bandera argentina, además de la chilena. Seguimos con nuestro autotour. Bueno, obviamente ese edificio, como se puede leer, es el edificio de la Armada de Chile. Y acá en la plaza está lleno de feriantes. Todo por ahí y por allá, todo feria. Que estimo que es porque es domingo hoy, no, en la semana calculo que no debe estar. Nos vamos de Valparaíso con la sensación de haber estado en un lugar que no se parece a ningún otro. Una ciudad que no se entiende, se recorre, y aunque la dejamos atrás, algo de ella se queda con nosotros. Los murales, las escaleras, la poesía en el aire, los cerros que se trepan al cielo. Valpo es eso, una mezcla perfecta de desorden y arte. Ahora el camino nos lleva a Viña del Mar, otra ciudad, otro ritmo. De a poco, el paisaje cambia. El color da paso al orden. Las olas ya no chocan contra el caos, sino que acarician la orilla con elegancia. Entramos a Viña del Mar, donde todo parece más prolijo, más pulido, como si el mar acá se pusiera zapatos. Y pienso que está bien así, que los viajes son eso, contrastes, ciudades que te remueven y otras que te relajan. Como decía Neruda, yo construí la casa, y creo que cada lugar también construye algo en nosotros. Si llegaste hasta acá, gracias por ver, no te olvides de darle me gusta con la manito que me ayuda un montón, y si te gustó el contenido y querés seguir viendo más videos sobre Chile u otros destinos, suscríbete al canal, es totalmente gratis. Será hasta un próximo videito. Adiós.